Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta clase vamos a ver lo que es la calidad en la imagen radiológica. Cuando hablamos de calidad, hablamos justamente ¿sí? de diferentes tipos de parámetros que vamos a tener en cuenta a la hora de la optimización de la imagen. ¿En torno a qué? En torno a que esa imagen sea diagnósticamente hablando óptima. Sea ¿sí? una imagen con calidad diagnóstica. ¿Qué significa esto? Bueno, una imagen que tenga la resolución determinada en torno al contraste, a la nitidez y, bueno, justamente al brillo, que se pueda determinar a través de ella un diagnóstico preciso de la patología de un paciente. Para lograr una calidad radiológica o radiográfica vamos a necesitar tener en cuenta diferentes parámetros a la hora de evaluar justamente si entregamos, por ejemplo, ¿no? una imagen radiológica. ¿Cuáles son ellas? Bueno, las características son el contraste, la resolución espacial, el ruido, la nitidez y los artefactos. Ya vamos a ir viendo cada uno de ellos y comparando dentro de lo que es las imágenes radiológicas para determinar a qué se deben estos fracasos dentro de lo que es la calidad de la imagen y cómo hacemos para evitarlos. Bueno, vamos a ver la densidad óptica. Cuando hablamos de densidad óptica en una imagen, hablamos de la escala de grises que se genera. ¿A qué se debe esta escala de grises? Bueno, las escalas de grises en las placas radiológicas se deben, en principio, a la interacción de las de rayos X con la materia. Esta interacción se da por diferentes cuestiones, pero hay que saber que se debe, digamos, el impacto que tiene este haz en las placas va a determinar ¿sí? Las diferentes ennegrecimientos de las zonas a radiografiar. No es lo mismo el haz de rayos cómo interactúa con, por ejemplo, un elemento óseo, como cuando interactúa con un órgano, como con líquidos y diferentes estructuras. ¿sí? La interacción se debe ¿sí? justamente a la formación de esta escala de grises. Por ejemplo, acá tenemos un tórax frente y un tórax perfil. Vamos a ver regiones que son muchísimo más oscuras, más densas que otras. Esto se debe justamente a la interacción del haz de rayos con la materia. En los pulmones, por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos los pulmones, en donde vemos muchísimo más oscuro, ¿sí? regiones, bueno, acá tenemos aire, este es el corazón, la silueta cardíaca, y después tenemos regiones muchísimo más claras, por ejemplo, los huesos, las vértebras, las costillas. Bien, tenemos diferentes tipos de estructuras. Acá lo podemos ver también, lo que son las vértebras, los cuerpos vertebrales de perfil, bueno, y los pulmones de perfil. Acá determinamos entonces ¿sí? la densidad óptica de la imagen. Recuerden que gracias a la interacción de las de rayos con la materia y que esta interacción no es la misma, podemos determinar estas densidades ópticas. Bien, fíjense, ¿sí? Acá tenemos las diferentes densidades ópticas y cómo se visualizan dentro de lo que es una imagen radiológica. ¿sí? El aire como bien oscuro, lo que nosotros llamamos radiolúcido. ¿sí? La grasa con una escala de grises, el agua, el calcio y por último el metal bien claro que se denomina radio opaco. Bien, fijémonos esto, ¿sí? A ver, el metal. Fíjense las estructuras metálicas que tenemos acá y podemos visualizar el metal como cuerpos extraños. Acá tenemos un chiquito, por ejemplo, que se tragó una moneda, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de elementos extraños que se determinan gracias a esta densidad óptica bien radiolúcida. Después tenemos el hueso cortical que nos ayuda a valorar los huesos largos y determinar, por ejemplo, luxaciones, fracturas, determinar la edad ósea de un paciente, ¿sí? la densidad ósea también y las deformaciones. Fíjense el hueso cortical cómo se visualiza en este pediátrico
en donde tenemos muchos núcleos de osificación, núcleos de crecimiento, ¿sí? Y podemos determinar el crecimiento y el desarrollo óseo. Después tenemos el tejido blando. En este caso, a ver, el haz de rayos no es el mejor método de elección para la obtención de imágenes en tejidos blandos, ¿sí? Pero sí se pueden visualizar ciertas estructuras y determinar, por ejemplo, algún tipo de anomalía. Después tenemos los líquidos, que son la densidad óptica para ver líquidos, que son muy útiles para determinar, por ejemplo, niveles hidroaéreos, estos niveles que se dan, ¿sí? A nivel intestinal y que se generan de repente por algún tipo de patología. También permite valorar dentro de estos niveles, por ejemplo, derrames pleurales. Tenemos grasa, ¿sí? Que puede ser determinada, por ejemplo, acá en este caso, como algún tipo de proceso inflamatorio. Acá tenemos, ¿sí? Esta densidad, acá. Luego tenemos el cartílago, que la realidad es que a veces no se hace visible, pero sí se determina, por ejemplo, en los lugares en donde no tenemos la osificación que, digamos, estaría, ¿sí? En un hueso adulto y podemos determinar que hay cartílago ahí, pero no es el método más visible. Y por último, y más radiolúcido, tenemos el aire, ¿sí? El aire es un medio de contraste muy natural y muy válido para contrastar, ¿sí? Y para teñir, por así decirlo, imágenes que sin este método de tinción no se visualizarían, ¿sí? El aire imagenológicamente en radiología se ve oscuro, ¿sí? Negro, como ser, por ejemplo, ¿sí? Lo que nosotros llamamos radiolúcido. Nosotros tenemos, ¿sí? Esta forma de determinar, por ejemplo, afecciones pulmonares, ¿sí? Como ser de repente algún tipo de neumonía, neumotórax, alguna patología respiratoria más leve, ¿sí? Y después tenemos, por ejemplo, el aire como para determinar algunas patologías a nivel, por ejemplo, del rostro, en senos paranasales, si hay sinusitis, detectar diferentes tipos de anomalías. Otro elemento muy importante que determina la calidad en la imagen es el contraste. El contraste se va a deber, ¿sí? A diferencias entre densidades ópticas. Cuando aumenta la densidad óptica va a haber un mejoramiento de la imagen. En este caso, ¿sí? Nosotros vamos a tener diferentes densidades ópticas justamente para determinar, por ejemplo, estructuras semejantes pero que están sufriendo diferentes patologías. Acá tenemos los contrastes un poco más debilitados, justamente porque el contraste no es el adecuado. En los pulmones volvemos a la radiografía de tórax y acá tenemos otro que es mucho mejor, ¿sí? El contraste se ve muchísimo mejor. Generalmente hablamos de que para que un contraste sea el adecuado, por ejemplo, tenemos que tener al menos en una radiografía, ¿sí? 6 densidades ópticas diferentes. Fíjense, acá tenemos la escala de grises, ¿sí? Esa escala de grises me va a dar el contraste, me va a determinar ese contraste, ¿sí? Donde hablamos del contraste, hablamos también de calidad. Recuerden esto, a mayor escala de grises va a haber un menor contraste en la imagen radiológica, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos es tener un contraste para determinar, por ejemplo, ¿sí? Dos regiones que sean, digamos, adyacentes y que tengan un contraste determinado para que lleguemos a un diagnóstico certero, ¿sí? Que el médico determine un diagnóstico adecuado. Otro elemento muy importante en lo que es la calidad radiológica es la resolución espacial. En la resolución espacial
cuando hablamos de resolución espacial, estamos hablando de la capacidad de representar objetos continuos, ¿sí? Que se encuentran cercanos, pero separados. Es una forma de generar una distancia determinada, ¿sí? La resolución espacial es una medida entonces de distancia y se debe, ¿sí? a la capacidad que tenemos de representar objetos que están juntos, pero lo podemos representar de una manera separada. Por ejemplo, acá tenemos un corte, ¿sí? A 5 milímetros y otro corte a 1 milímetro. Fíjense que la resolución espacial es diferente. Aumentamos digamos, el grosor de corte y disminuimos la resolución espacial. Bueno, vamos al ruido, ¿sí? En el ruido, cuando hablamos de ruido, hablamos de variaciones de densidades ópticas en las imágenes. Cuando existen, ¿sí? No existe un contraste muy adecuado, tenemos una variación, por ejemplo, muy errónea de lo que es una densidad óptica, ¿sí? Cuando no hay un contraste entonces adecuado, vamos a tener un ruido muchísimo mayor. Fíjense, estas dos imágenes, ¿no? Corresponden a cervical perfil y tenemos acá un contraste un poco más acertado que lo que es la densidad óptica de esta imagen, ¿sí? Hay presencia de ruido en ambas, pero en esta mucho menor que en la de la derecha. Bien, vamos a la nitidez. En el caso, cuando hablamos de un elemento que sea nítido, es que tenga los bordes bien definidos, con claridad. Tratamos de formar la nitidez disminuyendo el nivel de borrosidad de la imagen, ¿sí? ¿Qué significa esto de borrosidad? Bueno, evitando, ¿sí? La falta de definición. Cuando una imagen es nítida, ¿sí? Vamos a tener bordes muchísimo más definidos. Fíjense, acá tenemos, ¿sí? Modificaciones, estas son imágenes digitales en donde se les han modificado el brillo y el contraste y en esos casos hemos perdido lo que se denomina nitidez, ¿sí? Los bordes no se ven tan definidos como debería, justamente porque en estos casos lo que estamos haciendo es modificando el brillo y el contraste. Entonces, ojo con esto, porque cuando hablamos de una calidad radiológica, estamos hablando de densidad, de contraste y de nitidez, para empezar. Pero estas resoluciones pueden ir mejorando a través de la radiología digital y se pueden ir retocando ciertas estructuras, pero esto hace que la imagen sea, por ejemplo, menos real, ¿sí? Y que cuando modifique tal vez el contraste pueda verse afectado, por ejemplo, la nitidez. Acá tenemos artefactos, ¿sí? ¿Qué son los artefactos? Bueno, los artefactos son elementos que aparecen en lo que es la imagen radiológica que no representan estructuras anatómicas, sino que, por ejemplo, pueden ser elementos u efectos, ¿sí? De la radiación que no son deseados, ¿sí? Así como también huellas digitales por tocar las películas radiológicas, ¿sí? O efectos, por ejemplo, de la electrostática. A veces se generan estos artefactos debido a la interacción de las de rayos de una manera no deseada con la materia o de repente por el mal uso o manipulación de los objetos.